Hola, saludos cordiales. Voy a realizar una presentación relativa a una ponencia celebrada hace pocos días con motivo del 16º Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia que se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, como digo, hace pocos días. Les voy a hablar desde una perspectiva crítica, pues de algo que desde lo que se viene generando cantidad de bibliografía, cantidad de escritos, de literatura científica y menos científica en todos los foros, en los blogs, en las revistas científicas. Muchas de ellas están sacando a la luz cantidad de monográficos porque el tema, está claro, interesa. ¿Cómo les voy a plantear a ustedes la propuesta? Pues miren, vamos a realizar una serie de preguntas, las preguntas que nos hacemos todos, las preguntas que tantos autores, tantos críticos, tantos defensores del mundo de los MOOC se vienen haciendo, y trataremos de dar algunas, desde luego pocas, ante la cantidad de preguntas, pocas respuestas. Hablaremos de que los MOOC no son tan malos, no son tan desastrosos, ni tampoco la maravilla que nos han querido vender desde otros ámbitos. Quizás estamos hablando desde la universidad y nos interesaría mucho desde la universidad qué deberíamos investigar sobre los MOOC para saber hacia dónde van, qué es lo que han venido siendo, qué es lo que son en realidad, para aclararnos, en definitiva, para finalmente hacer la referencia de si los MOOC son disruptores o si realmente la disrupción la ha generado, la ha producido la educación a distancia. Soy defensor de lo que supone la evolución en lo que han sido todas estas modalidades de corte no presencial, más que lo que pueda suponer ahora la disrupción de este fenómeno de moda denominado MOOC. Vamos a las preguntas. ¿Lo tienen ustedes claro? Porque yo no lo tengo claro. Y tantos como yo que venimos estudiando el fenómeno de los MOOC y venimos oteando el horizonte y venimos inscribiéndonos en algunos MOOC, participando de una u de otra manera, no lo acabamos de tener claro. ¿Y ello por qué? Porque hay demasiadas preguntas y, por desgracia, no están todas ellas respondidas. No hay muchas respuestas. Miren, les voy a pasar en las dos siguientes diapositivas una serie de preguntas, no con el interés de que ustedes las lean, porque les va a ser incluso difícil leerlas, no es el propósito de que vayan leyendo todas ellas, simplemente que se den cuenta de la cantidad de dudas que en una enumeración de interrogantes yo les he propuesto en las dos pantallas que van ustedes a ver ahora. ¿Qué son? ¿Para qué sirven realmente los MOOC? ¿Cómo nacieron? Si llegamos a delimitar sus 4 palabras mágicas, ¿son rígidos? ¿Son educación a distancia? ¿Se acercan más al e-learning? ¿Es lo mismo que se venía haciendo pero con otras tecnologías? Van ustedes viendo que surgen preguntas y más preguntas porque se tienen muchas dudas. Hay muchas formas, muchas propuestas distintas de presentar MOOC. No sabemos si son eficaces o cuántos, si son eficientes o cuántos. Es un pretexto en el ámbito de la financiación para recortar esa financiación a las universidades. Son alternativas, complementos. ¿Van a desaparecer las universidades como algunos nos han cantado? Y haré referencia después a ello. ¿Qué planteamientos más o menos radicales sobre las instituciones universitarias? ¿Qué posibilidad de colaboración entre unas y otras? En fin, ¿se va a universalizar el acceso a la educación? Pues podremos medir la calidad y cómo de estos cursos, con qué criterios, cómo se valoran la cantidad de fracasos, los abandonos, las deserciones. Pueden ser válidos los MOOC en una latitud si se han generado desde otra latitud tan alejada. Suponen, como les decía antes, una revolución, son una evolución, son en realidad una simple moda. ¿Y los docentes? ¿Y los perfiles de los estudiantes? No digo los docentes, ¿qué figuras contemplamos entre ellos? ¿Qué diseños pedagógicos? ¿Siguen algún modelo organizativo o de gestión? Verán ustedes que no acabaríamos, y si yo ahora parase y tuviese ocasión de contactar con todos los que están siguiendo esta presentación, una especie de tormenta de ideas, seguro que a ustedes les iban a surgir aún
más preguntas de las que están apareciendo en la pantalla, que ustedes podrán acceder a ellas porque esto está extraído de una publicación a las que le haré mención, que todavía no ha salido, pero está a punto de salir, a las que le haré mención inmediatamente. Bueno, como digo, todas esas preguntas no sería propósito ni intención mía, ni sería capaz de hacerlo, el darle respuestas a todas ellas. Miren, les voy a poner a la izquierda, como ven ustedes ahora de la pantalla, lo que desde mi punto de vista no es, no debería ser, no convendría que fuesen, y a la derecha de la imagen, de la pantalla, lo que sí entiendo yo que serían los MOOC o deberían ser los MOOC. Miren, no deberían ser, y así nacieron además, cursos cerrados y abiertos. El MOOC no es una plataforma, no es un sistema de gestión del aprendizaje, es una concepción, como una visión de cómo se puede enseñar y aprender de forma diferente. Los MOOC, algunos lo han llegado a calificar como una tecnología. Ven ustedes, yo no quiero referirlos que son una tecnología. Sí cierto que utilizan, y mucho, la tecnología. No deberían ser rígidos, o deberían ser módulos flexibles, adaptables. No deberían suponer mera adaptación de lo que ya tenemos. Mera adaptación. Si es una adaptación profunda, evidentemente sí. Debería ser el pensar el MOOC, el diseñar el MOOC, precisamente para eso, para aquel propósito que tenemos, para el logro de aquellos objetivos o de aquellas competencias. ¿Son solo tecnología? Deberíamos pensar que ahí deben existir unos principios, unas bases pedagógicas, como en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Deberían suponer simplemente el reemplazo de los sistemas formales o no formales de educación, de formación. Desde mi punto de vista, creo que los deberíamos tener, contemplar, considerar, aprovechar como refuerzo o como complemento de los modelos formales, de las estructuras habituales de formación que se vienen realizando, sean estas presenciales o sean a distancia, evidentemente. ¿Sería solo una novedad o una moda? Pues parece que sí, que ha habido mucho de novedad y moda en todas las propuestas que se han venido haciendo de los centenares de MOOC que han venido brindándose desde las distintas universidades. Sin embargo, yo pienso que sí se podía mirar hacia las posibilidades de una mejora de los aprendizajes. ¿Son los MOOC la solución a todos los problemas de formación que tenemos, sobre todo en las instancias universitarias? No, sin duda no son la solución, ahí señalo. Podríamos entender que son parte de la solución. Son una novedad más, en realidad entiendo que podrían llegar a ser, que están suponiendo en muchos casos, un revulsivo a la conciencia universitaria que en muchos casos, y ustedes lo compartirán conmigo, ha estado como adormecida. Vamos a las 4 palabras mágicas que le dieron nombre a esta novedad, a esta moda. Lo masivo, lo abierto, lo en línea y el curso. Es un curso que lo entendemos como masivo, que lo entendemos como abierto y lo entendemos como en línea. Muy brevemente, evidentemente no vamos a profundizar en cada uno de los términos, pero cuando hacemos referencia a lo masivo, ¿qué entendemos por masivo? Decimos, yo estoy impartiendo un MOOC, yo estoy participando en un MOOC que es masivo, ¿no? Es masivo porque define uno de los términos básicos de esas 4 palabras mágicas, como digo. Son 100 estudiantes, son 500, son 100.000, son 200.000, es ilimitado. ¿Qué queremos entender por masivo? ¿Y cómo conjugamos todo lo que supone ese gran número posible o hipotético de estudiantes, esa globalización desde cualquier punto del planeta, esa democratización o facilidad para el acceso? ¿Cómo lo conjugamos con la calidad? Frente a la calidad, enfrentar ese carácter masivo con el carácter de intentar hacer unas estrategias de enseñanza, pretender unos procesos de aprendizaje que sean auténticamente de calidad. Y la apertura, pues aquí también hay para debatir. ¿Está suponiendo la apertura a la posibilidad de una inscripción libre en cualquier momento por parte de los estudiantes? ¿Los contenidos realmente son abiertos, de acceso universal? ¿El currículum es abierto también? ¿El software es libre, es abierto? ¿Todas las fuentes de las que nos vamos a valer para
esos pretendidos aprendizajes de los que participan en el MOOC son abiertas también, son gratuitos si hablamos de apertura, si eliminamos requisitos, la gratuidad. Saben ustedes que sobre la gratuidad se ha debatido muchísimo en esto de los MOOC. Sí, gratuitos, pero si requiere usted una certificación, usted tendrá que pasar por y deberá abonar unas tasas, etcétera. Lo de la gratuidad, evidentemente, lo ponemos también con interrogante. En fin, el registro es abierto, la evaluación es abierta, yo me puedo inscribir en cualquier momento, tienen un principio y un fin determinado. Las preguntas, como pueden ustedes imaginar, continúan. Quizás el elemento, la característica, el rasgo más claro cuando hablamos de los MOOC es el carácter de hacerlo en línea, es decir, de la posibilidad de que eso está en Internet, esa posibilidad tecnológica. Ahí prácticamente coinciden todos, esto ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, pues habría que preguntar si tenemos cuántas y hasta dónde de actividades síncronas en directo, cuántas asíncronas. Esto evidentemente está, como diré después, basado en lo que ha venido siendo educación a distancia, basada en las tecnologías, el e-learning, la flexibilidad evidentemente lo están proponiendo las tecnologías y todo lo que nos aporta Internet en el ámbito de la educación. Oiga, y son cursos realmente, esto tiene un principio y un fin, tiene unas cohortes, que después vienen otras, que comienzan en febrero, comienzan en septiembre. Hay una intencionalidad pedagógica clara, definida en el diseño, que es lo que se pretende al final de ese curso, a efectos de logros académicos, a efectos de objetivos logrados, a efectos de competencias alcanzadas. ¿Y los docentes? ¿Qué tipo de docentes? ¿Cómo se manejan los docentes? ¿Cuáles son sus tareas, funciones? ¿Y cuál es la estructura curricular? Si es un curso, debería haber una estructura. ¿Cómo manejamos la evaluación o la acreditación, las verificaciones de pruebas, etcétera? Bueno, todo esto es un mundo que alguna respuesta sí que podría merecer. Siguiendo tratando de dar respuesta solo a algunas de las cuestiones que se plantearon en esas dos inmensas pantallas de texto, pues por una parte, si hablamos de los tipos de MOOC, desde lo que supone la concepción de estos cursos, por llamarlos con una de las palabras que definen los los rasgos, tendríamos los conectivistas, los CMOOC, que aquí de lo que se trata es de que se configure, se conforme, se construya el conocimiento entre los propios participantes en el curso. Está basado en las conexiones, en la creatividad y en la autonomía individual y grupal. En definitiva, estamos hablando de los MOOC conectivistas, que fueron los primeros que arrancaron en una breve historia que les contaré inmediatamente. Y después surgieron los que tuvieron realmente éxito, los que se han extendido y de lo que más abunda desde las universidades de los diversos países de nuestro globo. Los XMOOC son comerciales, están más estructurados, se parecen mucho más a un curso, a cursos más o menos habituales del ámbito de la educación a distancia, se apoyan gran parte de ellos en plataformas, sino en las clásicas, en los clásicos sistemas, entornos virtuales de aprendizaje, sí, en definitiva, en plataformas que después tienen escapes o salidas al ámbito de la web 2.0, pero en definitiva se manejan mucho desde la plataforma y pueden suponer pues aprendizajes más o menos convencionales, aprendizajes más o menos conocidos, habituales, de lo que vienen siendo cursos en los formatos de enseñanza a distancia o de enseñanza presencial o de enseñanza seguida a través de los sistemas digitales, en los sistemas digitales con los que nos manejamos hoy en Internet. Las herramientas, después las delimitaré un poquito más, los vídeos, los ejercicios, las autoevaluaciones. Vamos a ver más tipos de MOOC. Según la centralidad, es decir, según el ámbito desde el que nosotros apuntamos para estructurarlos, aquellos que están basados en las conexiones, en la red, relacionados entre sí, los estudiantes, los participantes, a través de la red. Las conexiones estarían cerca de los conectivistas que hablamos antes. Aquellos que se centran en la tarea, realización de actividades, otros se centran en los contenidos. Importan poco las relaciones, lo que nos importa es realmente aquello que van a aprender los estudiantes. Están basados en un sistema de evaluación básicamente de carácter tradicional.
Otras tipologías serían aquellos mixtos, los blended, como igual que hablamos del blended learning, pues el blended MOOC, que sería una especie de mezcla entre propuestas presenciales y apoyos en plan de MOOC, apoyos a esas propuestas presenciales de estudios. Y aquellos que son pequeños, que pueden ser privados, que no son, como digo, masivos, suelen ser cortos y suelen ser propuestos por entidades privadas para responder a necesidades de formación. Aquí hay una clasificación que a mí me parece que también es bastante adecuada, del año pasado, de Clark, que habla de ese tipo de MOOC que tienen ustedes ahí en la pantalla, entre los que podríamos considerar aquellos que es una adaptación, una transferencia de lo que veníamos haciendo en un curso presencial o en un curso a distancia y lo transformamos con algunas pinceladas en un MOOC. Aquellos otros que están hechos expresamente ad hoc, son cursos pensados expresamente para ser MOOC y que no vienen de propuestas formales o no formales anteriores. Aquellos otros que son, Clark hablaba de síncronos, de MOOC síncronos. La sincronía, si es hablando de conexiones, diferenciándolo de la sincronía, eso es un supuesto distinto. Él está haciendo referencia a cursos que tienen un inicio, que tienen un final fijo, que tienen unas fechas cerradas, que tienen pruebas, trabajos, como digo, marcados en el calendario, y aquellos que él llama asíncronos, pues no tendrían ese tipo de fechas, no habría localizado que tal día hay que entregar estas tareas, la inscripción se puede hacer en cualquier momento, etc. Los adaptativos están basados en una nueva corriente que hay del aprendizaje adaptativo, centrado en experiencias personales de aprendizaje, con evaluaciones y con trabajos que se basan mucho en toda la dinámica de los grandes datos, el Big Data, y todo lo que suponen las analíticas de aprendizaje. Basados en grupos, son MOOC de un volumen que puede ser mayor o menor, pero que la base fundamental es el trabajo en grupos. Y los mini MOOC, que son cursos cortos para dominios precisos y tareas muy concretas. ¿Qué otros criterios podríamos utilizar para clasificar a los MOOC? Se lo planteo en la pantalla de manera muy rápida, pues con más o menos apertura, con mayor o menor estructura, con mayor o menor número de aprendizajes, con mayor o menor uso de las tecnologías y de los sistemas multimedia, con mayor o menor promoción, impulso a la interacción entre los participantes, con mayor o menor nivel de autonomía por parte de los estudiantes, de los participantes, por parte de los grupos, con un centrarlo decíamos antes, en los materiales, en la tecnología, en la temática, en el profesor, aquellos que utilizan la evaluación en distintos formatos, podía ser la heteroevaluación, la autoevaluación, la coevaluación, según el tipo de certificación que al final se le otorga a los estudiantes y si se les cobran unas tasas, si no se les cobran, cuánto. Aquellos de carácter formal o informal, que pueden ser apoyos a estudios de carácter reglado, formal, oficiales, o que son simplemente estudios de carácter informal, que yo me inscribo en ellos porque quiero saber de aquello, pero sin ninguna pretensión de complementar estudios formales. Aquellos, como decíamos, que son ya de carácter mixto, se utiliza la formación de carácter presencial o de carácter a distancia clásica, y se complementa con algunas actividades de cursos que yo los elaboro o que yo los utilizo de aquellos que están colgados, que están funcionando en la red. De lo que más hay, ya lo referí antes, lo que más hay son los XMOOC, aquellos que surgieron en la explosión de los MOOC, a la que haremos referencia inmediatamente, y yo diría que aquí lo que se viene utilizando, lo que más se viene utilizando son los más extendidos, en la eclosión, sobre todo a partir del año 2012 de los MOOC, son los vídeos cortos, donde se dan unas explicaciones, se muestran experimentos, se facilitan aplicaciones, documentos en abierto a los que pueden acceder los estudiantes, foros para la interacción, para el debate, que pueden ser moderados o pueden no ser moderados, actividades en línea, que pueden ser de carácter individual, de carácter grupal, más o menos interactivas, y evaluación de carácter formativo, que pueden ser
autoevaluaciones, pruebas objetivas tipo test, que están planteadas para que el propio alumno conozca los resultados inmediatamente a su resolución, o sea, muy automatizadas, o puede ser un tipo coevaluación, donde los pares, los iguales, intervienen en estos procesos. Como ven ustedes, las posibilidades son amplias, pero esto que aparece ahora en la pantalla sí que está bastante generalizado en las propuestas más habituales de MOOC que vienen de diversas universidades. Solo les muestro esta pantalla para que vean lo que sería la historia reciente de estos prototipos educativos, ¿no? Un periodo de 2000 a 2007, donde está todo el mundo de los recursos abiertos, haremos mención después, surge las propuestas conectivistas, y en 2011 la eclosión, 2012, 2013, hasta el momento actual. Se lo voy a contar de otra manera. Miren, en 2007-2008, Cornier y Alexander inventan este acrónimo de la M, la O y la C. Ellos no son los creadores del primer MOOC los que asignan esa denominación. Fueron Cornier y Alexander, de un MOOC sobre conectivismo que Siemens y Downes pues plantearon en 2008, un MOOC que hablaba de el conectivismo y el conocimiento conectado. Pero ellos no le habían puesto. Bueno, este MOOC nació desde unas experiencias de cursos ordinarios que se venían impartiendo y ellos pensaron que quizás sería bueno abrirlo para que otros pudieran acceder. Entonces tuvieron una serie de estudiantes de distintas zonas geográficas que se inscribieron y entonces, como digo, los autores anteriores lo calificaron como que eso le quedaría bien denominarlo como MOOC. 2008. Pero es 2011, es decir, son 3 años después cuando emergen con gran fuerza los MOOC. Y son Thurn y Norvig, de Stanford, que proponen un curso sobre inteligencia artificial al que se llegan a inscribir 160.000 participantes de cantidad de países. Realmente es la gran eclosión, 2011, y todo ese año, a partir de ahí, empezó a escribirse, empezaron a realizarse propuestas, y llegamos a 2012. Miren ustedes, aquí en 2012, Papano, en un artículo en New York Times, habla del año de los MOOC. Aquí nacen las grandes asociaciones, agrupaciones, consorcios, Udacity, edX, Coursera, el año de los MOOC, en 2012. Bueno, pasa un año entero, en ese 2012 no dejan de crecer, esto es la invención más maravillosa que en el mundo del aprendizaje haya podido surgir, y resulta que en 2013, pues Lewis nos está hablando que, pues después de tantos contratiempos que hayan podido surgir, yo creo que los MOOC necesitan una repensada. Y esto es exactamente un año después de que se hablase del año de los MOOC. Veamos qué deprisa ha ido todo esto. ¿Hacia dónde iban en 2013? Pues al final de 2013 se empieza a pensar que, bueno, que no todo es maravilloso, que esto hay que repensarlo, que habrá que darle una vuelta. Ay, miren ustedes, 2014, pues en octubre se habla, Jeffrey y Selingo hablan, Selingo hablan de la desmitificación de los MOOC. Es decir, parece que empieza a escribirse, a criticarse, hay una especie de corriente anti-MOOC, nos han estado engañando, esto ha sido una promesa incumplida, fíjense, les he propuesto 3 artículos en un prestigioso medio de comunicación, The New York Times, donde desde el año de los MOOC hasta hay que pensarlo, hasta pasar a la desmitificación. Ahí mismo aparece en ese artículo este gráfico, esta imagen, donde, claro, parte de aquellas maravillas que se contaban de los MOOC. Miren, les voy solamente a señalar, si miran ustedes el gráfico, en la parte de abajo, es decir, ¿quiénes son los que se inscriben en un MOOC?
¿Cuál es la procedencia académica de estudios de los que se inscriben en un MOOC? Si son ustedes curiosos y miran, observarán que en torno al 90% son universitarios que ya tienen una serie de estudios de nivel superior. O sea, aquello del acceso a las clases más necesitadas para estudios, para conocimientos. Bueno, otra cuestión sería la procedencia geográfica, los porcentajes, según los países donde más se necesita la educación, el acceso al bien de la educación por parte de esas poblaciones tan deprimidas, social, académicamente, económicamente, no digamos, evidentemente. Bueno, yo creo que ese gráfico es muy significativo. 2014, ¿qué pasará en 2015? En 2016. Ustedes quizás se lo puedan imaginar. Pero miren, yo les voy a ofrecer en la pantalla un gráfico que a mí me parece muy ilustrativo. Son los célebres ciclos de Gartner y que ellos los planteaban para las tecnologías emergentes, para las innovaciones que surgían. ¿Qué pasa cuando va a surgir una innovación? Miren ustedes, si tomamos un eje de coordenadas, ven ustedes en la pantalla. En el eje de las ordenadas estarían las expectativas y en el eje de las abscisas aparecería el tiempo. Veamos si nace una innovación. Ustedes imaginen que lo que nace es un MOOC. ¿Qué viene a suceder? Lo que viene a suceder es esto que ven ustedes en la pantalla, según Gartner. Son los ciclos de Gartner. Esa es la curva. ¿Y qué está significando esa curva en una innovación tecnológica, en algo que surge? Si quieren ustedes, imaginan un MOOC, que no es una tecnología, ya hemos dicho antes que no es una tecnología, pero sí que utiliza las tecnologías, sí que puede suponer una innovación. Miren, al principio se lanza la tecnología, se lanza la innovación. Surge esta corriente de los MOOC, por ejemplo, y llega al pico de unas expectativas que, está claro, están absolutamente sobredimensionadas. Eso podría suceder en 2012, principios de 2013, pero ¿qué viene a pasar después? Cae precipitadamente hasta llegar al abismo de la decepción. Es decir, empieza a caer, las críticas son tales, los resultados no son como se soñaban, como se pensaban. Después hay una rampa de consolidación para llegar a la meseta de la productividad. Ustedes se preguntarán, oiga, ¿y dónde estarían ahora los MOOC? Yo les hago dos propuestas, para los más pesimistas y para los más optimistas. Miren, si somos un pelín pesimistas, podríamos pensar que los MOOC siguen cayendo, que todavía no han llegado al abismo, que todavía les queda algo por caer. Si somos un poco más optimistas, yo quiero ser optimista, estarían ya relanzándose, escalando esa rampa de la consolidación para llegar, en un futuro, esperemos que próximo, a la meseta de la productividad. Yo creo que es una visión bastante interesante de cómo se ha venido manejando, qué ha venido sucediendo en el mundo, sobre todo de la universidad, con estas propuestas referidas a estos cursos masivos abiertos y en línea. Yo creo que ni tan malos ni tan buenos. Miren, siempre somos muy aficionados a la ley del péndulo, de la maravilla extraordinaria, maravillosa, pasamos a la decepción, a la destrucción, al desastre mayor. ¿Por qué no nos quedamos en el medio? Miren, si en la izquierda y en la derecha, casi como hacíamos antes, pusiésemos elementos positivos que puede tener toda la idea que surgió de los MOOC, y a la derecha todo aquello negativo que ha venido surgiendo con la crítica, con los análisis, con la literatura científica de investigaciones, que viene ya abundando afortunadamente cada vez más, tendríamos ahí algunos aspectos que sí podríamos destacar, ¿no? Aquella prometedora novedad se quedó en un sueño. Era una idea de atender a los más pobres, a las zonas más deprimidas, a las poblaciones más marginadas, pues se está viendo que se está atendiendo precisamente a los no tan pobres. Tienen un gran prestigio los MOOC porque se hacen desde universidades muy relevantes y por docentes e investigadores del más alto nivel. ¿Todos? No, ni mucho menos. ¿Todos excelentes? Ni mucho menos. ¿Son libres? ¿Cuánto de libres? ¿Son gratuitos? ¿De verdad? ¿Los materiales son siempre excelentes? Habría mucho que discutir. Miren, les voy a poner dos afirmaciones en la parte alta de la pantalla. Una de Thurn, que en 2012 hablaba de que pronto
no habría más de 10 universidades relevantes en el mundo. Naturalmente una de ellas la suya, el consorcio que él mismo creó. Habría unos pocos consorcios, unas pocas universidades, y con eso se abastecería todo el mundo de ese saber de nivel superior de carácter universitario. Y a la derecha vamos a poner otra posible afirmación, que no tiene autor, porque es algo que se le podría ocurrir a cualquiera. Los alumnos, otra afirmación, otra pregunta, lo estoy formulando en forma de pregunta. ¿Los alumnos aprenden ante clases magistrales soporíferas? ¿A cuántas clases magistrales soporíferas han podido asistir ustedes que ahora están visionando este vídeo y yo mismo? Son dos preguntas que hacemos ahí a las que yo les diría no. Ni que iba a haber aquellas 10 universidades, ni que los alumnos aprenden o al menos aprenden bien ante ese tipo de clases. Yo sí diría que sería interesante que esos alumnos que se aburren, estoy seguro, ante esas clases soporíferas, podrían disfrutar ante un MOOC bien diseñado, con excelentes materiales y con recursos suficientes. Es evidente que ahí estoy seguro que ustedes y yo estaremos absolutamente de acuerdo. Entonces, a ver, ¿cuál es MOOC? Para poder, si queremos desde nuestro ámbito universitario, que también podemos dar orientación, podemos dar consejo, pues nos inclinaríamos probablemente por aquellos que imparten los mejores centros y aquellos que cuentan con los mejores docentes e investigadores. Aquellos que son, ponemos entre paréntesis, gratuito, por si usted lógicamente aspira a una certificación, a una acreditación, que aquello puede suponer un examen, pueden suponer lógicamente gastos por parte de la institución, ya no deberían ser gratuitos, pero sí plenamente accesibles. Aquellos que están llevados a cabo con materiales excelentes, con unos diseños pedagógicos los adecuados, los que merece este tipo de procesos formativos, que permitan el autoestudio y también el estudio en colaboración con los demás estudiantes y que se realicen a través de las redes, que esto prácticamente es en lo que está todo el mundo de acuerdo. Es prácticamente el único rasgo, la única característica que no se hace discutible en el mundo de los MOOC. Hay una corriente que ha venido generándose en los últimos meses, prácticamente casi en lo que llevamos de 2014. Ha habido autores de todas las latitudes que han hablado, que han escrito, que han querido investigar, proponiendo esta afirmación de que los MOOC están muertos o están muriendo. Entonces, claro, yo digo que desde 2011 más de 6 millones de personas se han inscrito en un MOOC desde 2011. Pero ya no se inscriben tanto. Miren, aquí les muestro un gráfico que quizás pueda decir algo. Bueno, es significativo el crecimiento de los MOOC. Ahí está, esa es la realidad, que son buenos, malos, ahí está el crecimiento. Y miren ustedes, si están muriendo, pues que no dejan de nacer plataformas. Es cierto que las más importantes las tienen ustedes en ese gráfico, están ahí claras, pero no dejan de surgir otras plataformas a nivel de instituciones, de consorcios, tanto sean nacionales o internacionales, a nivel de intereses de distinto tipo, las propias empresas, las grandes empresas, están lanzando las posibilidades de este tipo de formación, porque ellas también se pueden beneficiar, más allá de su carácter altruista, que en algunos casos sí que existen verdaderamente, como ustedes bien saben. Y por otra parte, están muriendo, si es que ya se está atendiendo prácticamente a todos los ámbitos del saber. Aquella inteligencia artificial de la que le hablaba al principio, ese MOOC de 160.000 estudiantes inscritos en 2011, en el ámbito de la computación, de las ciencias, de la computación, de la programación. Pero oiga, es que no se ha quedado ahí. El mundo de los negocios, de la economía, de la empresa, el mundo de las humanidades está ahí. El mundo de la ciencia dura, si queremos. Todo lo que supone el ámbito de las ciencias de la salud, la educación, la enseñanza. En fin, tienen ustedes ahí muchas áreas que están experimentando, que están probando, que están proponiendo cursos de estas características. Por tanto, ¿han muerto o están muriendo los MOOC? Yo lo que creo que más que hayan pasado los MOOC, lo que sí está pasando es la MOOC-manía. Eso sí ha disminuido. Aquel furor de 2012, de 2013, evidentemente estoy de acuerdo, aquello ha caído porque se hicieron muchas cosas mal. Después les haré referencia a una concreta
que a mí personalmente es a la que quizás más me ha dolido, por aquello de que me dedico a lo que me vengo dedicando desde hace muchos años. ¿Son inútiles entonces los MOOC? Pues hombre, yo creo que nos ofrecen a las universidades múltiples, cantidad de oportunidades diferenciadas para aprender. Yo creo que suponen en las instituciones también un incentivo a la innovación. La posibilidad de que utilicemos otra vez, o sea, reutilicemos materiales que se hayan podido usar en otro tipo de cursos. Y dan posibilidad a una capacidad de respuesta rápida a necesidades de formación. Miren ustedes, cuando yo escribía el texto que ha dado lugar después a esta presentación, precisamente se estaba generando en España todo el problema que hubo con el ébola, de la infección aquí en España, tanto de unos misioneros que se trajeron, como una infección posterior que hubo de una trabajadora del ámbito de la salud. Y entonces empezaron a surgir, quizás coincidió con aquel momento, las posibilidades de dar respuesta a través de MOOC a todo lo que suponga la formación en esos países, sobre todo que está atacando despiadadamente esta terrible enfermedad, y precisamente la posibilidad de dar una respuesta inmediata a unas necesidades de formación para una amplia población. Yo creo que el MOOC ahí tiene mucho que ver y mucho que hacer. Es decir, no orillemos aquello que pueden ser ventajas increíbles. El apoyo a la democratización de la educación superior. La verdad es que ahí está. Otra cuestión es que hayamos dado con la posibilidad de atender a esa población, que tampoco está mal que se atienda a esa otra población universitaria de unos ámbitos geográficos lejanos, que ven la posibilidad de que una prestigiosa universidad y unos prestigiosos docentes pueden enriquecer aún más su saber, pero sin olvidar aquello que fue una idea genial de poder atender a las capas más desfavorecidas, precisamente para que se acercasen a este bien de la educación ya desde una perspectiva universitaria, desde una perspectiva de nivel superior. Y vienen siendo un complemento de gran utilidad a la educación formal. Entonces, diríamos, ¿inútiles? ¿Inútiles los MOOC? De ninguna manera. Yo afirmo taxativamente que no. Y ahora les preguntaría, ¿son inútiles? A ver, le querría dar respuesta a esta cuestión. ¿Quién de ustedes, o quién del ámbito o del círculo de amistades, o familias, o conocidos, o profesionales que tienen ustedes en su entorno, quién no querría trabajar con otros estudiantes y desde cualquier lugar del mundo poder trabajar con los que se encuentran en nuestras antípodas, que pueden tener intereses de formación similares a los nuestros? ¿Quién desea restricciones para el aprendizaje? Evidentemente nadie, restricciones nadie. Lo que queremos es la mayor libertad. ¿Quién prefiere exposiciones docentes más cortas? Pues probablemente todos. No exposiciones de aquellas que llegan a aburrirnos tremendamente, exposiciones cortas con todas las posibilidades de ampliación posterior de esos conocimientos a través de los materiales que se nos puedan ofrecer. ¿Quién aborrece estudiar gratis? Hombre, es evidente la respuesta. ¿Quién no desea estudiar en una prestigiosa universidad? ¿Quién no quiere aprender de los más relevantes docentes, de los más relevantes investigadores? Es evidente que en las respuestas también ustedes y yo estamos absolutamente de acuerdo. A ver, se ha dicho, hasta el punto de que iban a quedar 10 universidades o 10 consorcios, 10 ámbitos de formación agrupados o menos agrupados. ¿Van a transformar la universidad los MOOC? Yo diría que los MOOC, así dicho, me inclinaría mejor, porque más que los MOOC es Internet quien está transformando ya, quien va a transformar cada vez más la universidad. Y los MOOC forman parte de las posibilidades que Internet nos está brindando a todos los universitarios, a todos los docentes, a todos los investigadores. Yo creo que abren un debate grande y están reforzando lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años, los que nos venimos dedicando a la educación a distancia, naturalmente hoy dentro de una sociedad digital. Entonces, ¿son interesantes para una universidad? En muchos casos revulsivo, ha sido, está siendo en muchas universidades. Están mejorando de alguna de ellas su propia reputación, o al menos puede ser un objetivo a mejorar la reputación de nuestra universidad. Suele ser un impulso al reclutamiento de nuevos estudiantes que a lo mejor ni siquiera nos conocían, una prestación de servicio público más o menos masivo, una ganancia en agilidad y flexibilidad, de estar dando respuesta con una velocidad amplia aquellas necesidades de formación que se nos puedan presentar.
Y también es un pretexto bueno para mejorar la capacidad tecnológica de nuestras instituciones, las que sean presenciales porque son presenciales y las que son a distancia porque se podrían enriquecer y podrían progresar mucho más, transformarse desde la perspectiva tecnológica. Estamos en la universidad. Miren, si recuerdan ustedes las preguntas, las dos pantallas de preguntas, aquellas que ya les dije que, bueno, ni siquiera tendrían posibilidades de leerlas, pero son preguntas que nos surgen, yo he procurado indagar para seleccionar ámbitos que a mí me parece que serían importantes que investigásemos sobre los MOOC. Miren, les pongo más de una pantalla. En esta voy a las cuestiones básicas, a las cuestiones metodológicas y a la evaluación de los aprendizajes. Y les propongo ahí una serie de ámbitos en los que aquellos que estén interesados por investigar, me parecería que sería importante, porque con estas investigaciones es claro que le estaríamos dando respuesta a buena parte de las preguntas que yo les proponía en las dos o tres primeras diapositivas de esta presentación. Ahí tienen un montón de ellas, los antecedentes, los orígenes, los tipos, la delimitación conceptual, las teorías y principios, los métodos de enseñanza, las formas de interacción, los tipos de evaluación, las acreditaciones, certificaciones. En este caso hablaríamos de los docentes, de los perfiles de los participantes, de la calidad, de la duración. Y tienen ustedes ahí una serie de ítems que sería interesante que los considerásemos a la hora de investigar desde los ámbitos universitarios. Nosotros en la universidad tenemos la obligación de una docencia de calidad, pero dejaríamos de ser universidad si no nos dedicásemos a investigar, para que creciese el conocimiento, para que pudiéramos dar respuesta a aquello que se nos está proponiendo, en definitiva, a resolver problemas, que es la base de la investigación. Perfiles de los participantes, la calidad, que es un elemento sustancial, si no damos calidad, ¿para qué estamos ofreciendo este tipo de cursos? La duración, y finalmente, las relaciones universidad-MOOC, los soportes tecnológicos, la relación con la empresa y los tipos de investigación. Les propongo ahí otra serie de ámbitos en los que sería bonito que en algún caso a nivel individual, pero mucho mejor a nivel de grupos de investigación, se abordasen todas estas cuestiones. Es cierto, como les dije al principio, que se está generando cantidad de literatura científica donde efectivamente se está dando respuesta a estas cuestiones que yo planteo y que yo les animo a indagar. Hagan ustedes búsquedas en las bases de datos y les van a dar cantidad de posibilidades de indagar sobre este fenómeno que merece ser investigado con mucho detalle. Ya terminamos con una pregunta. ¿Son disruptores los MOOC? Pues miren, yo aquí tengo mi opinión, como es lógico, igual que la tendrán cada uno de ustedes. ¿Los MOOC surgieron por generación espontánea? ¿Son una evolución o una revolución? ¿Son una disrupción? A ver, ahí hablamos de evolución, en esa imagen que están ustedes viendo debajo en la pantalla. ¿Evolución o revolución? Desde mi punto de vista, ya les doy mi respuesta, evolución. ¿Y por qué digo que evolución? Hombre, esto no se ha producido en balde. Las fases esas que yo les muestro en la pantalla no se han producido en balde. Desde que nació la educación a distancia, los antecedentes. Si quieren ustedes nos vamos a las cartas de San Pablo. Y San Pablo, lógicamente, lo que quería cuando escribía aquellas cartas era que allá donde iban dirigidas las cartas, una población determinada creyese, fuese asumiendo una serie de principios, en este sentido, de una religión, porque él entendía que era una forma de transmitir unas ideas, de transmitir unos comportamientos, era enseñar, era educar, en definitiva. Y después, todo lo que han sido las diversas fases de la enseñanza por correspondencia, multimedia y learning, etc., hasta llegar en la séptima fase a los recursos educativos abiertos, a los MOOC, en definitiva. Miren, aquí era donde les decía antes que ya haré referencia en algo que a mí, bueno, pues me ha molestado igual que a otros autores que se dedican a estudiar estos temas. ¿Surgieron los primeros MOOC desde la nada? Cuando Thurn, Norvin, Siemens, Downes nos dieron respuestas con aquel... Pues es que, sinceramente, ellos no hablaron de lo que había antes. Ellos no hablaron de lo que era la educación a distancia, de esas fases a las que yo he hecho referencia antes, de lo que era la educación a distancia, de lo que eran las propuestas de e-learning, la enseñanza virtual, todo lo que se ha escrito desde la perspectiva pedagógica, los principios. Nadie pensó en lo que se había hecho antes. Oiga, que esto no era nuevo desde mi punto de vista. Se ignoraron esos estudios y se había generado mucha literatura sobre esos estudios. Por tanto, desde mi punto de vista, no se trata de un salto en el vacío. Estoy convencido que no ha sido así, aunque algunos nos lo han estado queriendo hacer ver de esta manera. Precursores más recientes, tienen ustedes la corriente de los objetos de aprendizaje, tienen ustedes también
todo lo que supone la corriente de los recursos educativos abiertos, que se ha venido impulsando desde organismos internacionales, el esfuerzo que UNESCO está haciendo en este ámbito de abrir esos recursos, todo lo que fue desde el MIT, el Open Courseware, estos cursos abiertos puestos a disposición, más origen en los MOOC, eran cursos abiertos que se parecían o se podrían parecer en mucho, con algunos matices, a los MOOC actuales. La Khan Academy, no les voy a señalar aquí, pero seguro que ustedes saben de qué se trata, y esto surgió antes que allá en 2008 naciese aquella primera experiencia de MOOC. En fin, todo lo que suponen las licencias, el Creative Commons, por ejemplo, que tanto nos viene bien para que podamos poner a disposición a través de la red todos los recursos, aquello que escribimos, aquello que grabamos, sea en radio, sea en audio, sea en vídeo, etcétera. Así estaba la enseñanza por correspondencia, que nació en su momento, hace algo más de siglo y medio. Todo lo que ha supuesto la enseñanza audiovisual, lo que ha supuesto y está suponiendo el e-learning, la enseñanza virtual, lo que ha supuesto y está suponiendo las posibilidades que nos brindan las tecnologías 2.0, la interacción, la relación, el convertirse no solamente en lector, sino en escritor, el participar, etcétera. Y mis queridos amigos, pues ahí están los MOOC. No llenamos la pantalla solo del término MOOC, sino que antes hubo esto. Cuando se habla de innovación disruptora, les pongo aquí la definición que Christensen daba, autor parece ser de este término, podríamos decir que ese texto que hay escrito en esa definición, ese producto que nace y que de alguna manera rompe con lo que había, la educación a distancia disruptora, pues mire, ahí en la pantalla aparecen una serie de tecnologías que han sido claramente disruptoras. Eso quiere decir disrupción en los términos de Christensen. Esto que aparece en la pantalla, no lo voy a detallar, ya no daría mucho tiempo para hablar de esto, pero ven ustedes disrupciones auténticas, rupturas totales, y que lo que era ha dejado de ser. Vean ustedes, lo último que les estoy poniendo, la prensa en papel, la prensa digital. Mire, y a la derecha no les quiero entretener más, una relación clara de unos cuantos de elementos que antes eran así y que ahora vino la disrupción y prácticamente partió aquello, se ha quedado lo actual y lo anterior prácticamente ha dejado de existir, ha dejado de funcionar, ha dejado de ser. Oiga, ¿podríamos agregar ahí educación presencial frente a educación a distancia? Como una ruptura, como un modelo que va avanzando cada vez más, como un modelo que va ganando, como yo he señalado en más de una ocasión, la educación a distancia va ganando en número de instituciones, en número de profesores, en número de participantes, en número de investigaciones que muestran su efectividad, su calidad, su eficiencia. Miren, la disrupción, yo sinceramente creo que más que de los MOOC, es de la educación a distancia. Mis queridas amigas y amigos que estén teniendo la oportunidad de visionar este vídeo, yo creo que de todas formas puede ser un momento de pensar, a ver, aquí tengo la duda, ¿toda la educación superior o solo parte de la educación superior? Sea una u otra cuestión, yo creo que nos tendríamos que poner a ello. Yo concluiría con estas frases que les dejo en la pantalla. Es una innovación relevante, pero desde la evolución. Muestra múltiples variantes y oportunidades para aprender. Es un apoyo, sin duda, a la democratización en el acceso a la universidad. Se está obligando a un cambio en las universidades, y de hecho la realidad es esa. Sería ideal que supiésemos mantener y consolidar los puntos fuertes y revisar todas las debilidades. ¿Están remontando aquel abismo de la decepción? Yo creo que hay que proponerlos mejor como complemento que como una formación solo, que se apoya en ese proceso MOOC, más como complemento de todo lo que se puede aprender en las instituciones ordinarias. Nos muestra un gran caudal de recursos, hay una respuesta rápida a esas necesidades urgentes. Posible debilitamiento de las universidades pequeñas es un elemento que ha de considerarse, pero cabe esa posibilidad, investiguemos sobre ello, y finalmente requieren, desde mi punto de vista, todavía mucha más investigación. Esto ha sido extraído de este artículo que está a punto de salir, estamos en noviembre, en el encuentro de IESAD, y dentro de 15, 20 días saldrá el número primero del año próximo, de 2015, y de ahí prácticamente han sido extraídos lo que yo les he venido contando. Si nos quieren seguir, si se quieren unir a nosotros, a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, ahí tienen la posibilidad. Mis queridas amigas y amigos, ha sido un placer. Muchas gracias, muy obrigado.